Cuando el Ejército Rojo atravesó Polonia en su ofensiva final hacia Berlín, la liberación del dominio nazi desató una ola de violencia contra aquellos polacos que habían colaborado con el ocupante. El 12 de enero de 1945, cuando aún no había amanecido sobre Polonia Central, la ofensiva Vístula-Oder comenzó con un bombardeo masivo que iluminó el horizonte durante varios minutos. Las unidades soviéticas desplegadas a lo largo del frente avanzaron con rapidez, rompiendo las líneas alemanas en diversos sectores y obligando a una retirada inmediata. En pocos días, el frente oriental dejó de ser una estructura defensiva coherente y se convirtió en una sucesión de posiciones abandonadas, carreteras saturadas de columnas en retirada y ciudades donde la autoridad alemana se desintegraba. El cálculo alemán sobre la capacidad de resistencia quedó superado por la superioridad numérica y material del Ejército Rojo, que empleó artillería, blindados T-34 y columnas mecanizadas para avanzar casi sin interrupción. El 17 de enero, Varsovia cayó. 2 días después, Cracovia fue ocupada sin una defensa significativa. Łódź quedó bajo control soviético el mismo día y Poznań comenzó a ser cercada el 23. En apenas 2 semanas, el avance cubrió unos 480 kilómetros, dejando atrás una estructura administrativa alemana que desapareció casi tan rápido como había sido instalada años antes. Este colapso produjo un vacío de poder inmediato en cientos de localidades. Las fuerzas soviéticas no podían establecer control al mismo ritmo al que avanzaban, y las instituciones polacas previas a la ocupación aún no estaban en condiciones de funcionar. En ese intervalo comenzaron a multiplicarse episodios de violencia civil que no respondían a órdenes formales, sino a decisiones espontáneas de individuos o pequeños grupos. En Cracovia, durante las primeras horas tras la entrada de los soviéticos, varios grupos de vecinos se desplazaron por los barrios del centro con listas breves escritas durante la ocupación. Allí figuraban nombres de colaboradores que habían servido al Gestapo, actuado como informantes o participado en la persecución de judíos. Se trataba de identidades muy conocidas dentro de la comunidad, personas que, durante años, habían sido observadas con cautela y cuyos movimientos habían dejado registros en la memoria colectiva. El primer día, al menos una docena de ellos fueron detenidos y ejecutados en calles laterales del distrito de Kazimierz. No hubo interrogatorios prolongados ni procedimientos previos. Las decisiones se tomaron en el lugar, motivadas por informaciones acumuladas y comprobadas entre vecinos. En Łódź, la situación adquirió características similares. El gueto había sido liquidado meses antes, pero algunos supervivientes regresaron en los primeros días posteriores a la retirada alemana. Estos identificaron sin dificultad a policías auxiliares, supervisores de fábricas y traductores que habían facilitado deportaciones. Varios de ellos intentaron huir hacia áreas rurales antes de que las tropas soviéticas aseguraran la ciudad, pero fueron reconocidos por residentes locales en caminos y alojamientos improvisados. Las capturas ocurrían a plena luz del día y las ejecuciones se realizaban en lugares apartados, utilizando armas recuperadas de depósitos abandonados o métodos improvisados cuando no había armamento disponible. La rapidez de estas acciones respondía al temor de que los señalados escaparan aprovechando la confusión generalizada. En Poznań, donde la guarnición alemana resistió semanas dentro de la fortaleza urbana, los barrios periféricos controlados por los soviéticos experimentaron un patrón similar. La presencia constante de columnas de refugiados, soldados aislados y civiles desplazados dificultaba distinguir entre fugitivos alemanes, polacos que regresaban de trabajos forzados y colaboradores locales que buscaban ocultarse. Funcionarios subordinados al Generalgouvernement y miembros del Selbstschutz alemán fueron identificados en los primeros días y ejecutados antes de que se estableciera una administración militar estable. Los cuerpos permanecieron durante días en calles y patios sin que existiera una estructura encargada de retirarlos. En varias ciudades, la resistencia polaca actuó de manera puntual, pero no uniforme. Algunos grupos de la Armia Krajowa emplearon listas de condenados que habían recopilado desde 1939.
En zonas donde contaban con presencia previa, procedieron a ejecutar sentencias ya decididas en tribunales clandestinos durante la ocupación. Sin embargo, la mayoría de la violencia surgió fuera de estructuras organizadas. La iniciativa correspondió sobre todo a civiles que, al desaparecer la autoridad alemana, actuaron según lo que consideraban necesario para impedir la fuga de quienes habían colaborado abiertamente con el ocupante. En Radom, el proceso fue particularmente rápido. Grupos de trabajadores que habían mantenido redes clandestinas durante la ocupación efectuaron los primeros arrestos apenas unas horas después de que las autoridades alemanas abandonaran la ciudad. Identificaron a supervisores que habían denunciado actividades consideradas hostiles por el ocupante y a enlaces locales del Gestapo. Varias detenciones se realizaron en fábricas y talleres, donde los colaboradores seguían trabajando o se habían refugiado. Durante la noche, 13 de los detenidos fueron ejecutados en zonas abandonadas cerca de la estación de tren, sin que existiera una autoridad que asumiera la custodia de los prisioneros. En Lublin, las estructuras prosoviéticas ya operaban desde el verano de 1944, pero en las zonas rurales circundantes prevaleció otro tipo de dinámica. Campesinos que habían presenciado actividades de los llamados Smalkovnici capturaron a varios de ellos y aplicaron castigos inmediatos. La ausencia de patrullas soviéticas en muchas aldeas permitió que las comunidades resolvieran situaciones acumuladas durante los años de ocupación sin supervisión externa. Las ejecuciones se realizaban generalmente en cruces de caminos, dejando los cuerpos expuestos para que los residentes reconocieran a los responsables de chantajes y delaciones. En otras regiones, la identificación de colaboradores no siempre fue precisa. La presencia masiva de refugiados y la confusión propia de una retirada acelerada provocaron errores de reconocimiento. En Kielce se registró el caso de un ferroviario que murió tras ser confundido con un policía de la policía Granatowa debido a su abrigo azul. La inexistencia de procedimientos formales impidió corregir la situación. Estas decisiones inmediatas se basaban en impresiones rápidas y conocimientos fragmentados, y en ocasiones mezclaban rivalidades previas con acusaciones reales. Los Volksdeutsche, cuyo estatus privilegiado bajo la ocupación había sido confirmado mediante documentos de ciudadanía del Reich, enfrentaron un ambiente especialmente hostil. En Pomerania, donde el Selbstschutz había participado en ejecuciones masivas al inicio de la guerra, las represalias fueron numerosas. Diversas aldeas emprendieron expulsiones durante enero, obligando a familias enteras a abandonar sus casas a temperaturas extremas. En algunos casos, los expulsados murieron de hipotermia durante los desplazamientos. Las unidades soviéticas que atravesaban la región encontraban pueblos donde estas acciones ya se habían llevado a cabo sin intervención exterior. En Białystok, la identificación de antiguos policías del gueto fue sistemática. Registros locales y testimonios recogidos después permiten establecer que al menos varias decenas de ellos fueron ejecutados entre los últimos días de enero y los primeros de febrero, antes de que las autoridades soviéticas instauraran controles más estrictos. Sus cuerpos aparecieron en puntos periféricos de la ciudad y fueron retirados cuando se normalizó parcialmente la situación. En todas estas localidades, la documentación posterior refleja la dificultad de reconstruir los hechos con exactitud. La mayor parte de los episodios descritos no dejó actas oficiales, ya que no existía una autoridad capaz de registrarlos en el momento. Los archivos soviéticos documentan únicamente lo que encontraron tras su llegada: ciudades con cadáveres en espacios públicos, viviendas saqueadas o abandonadas y detenidos capturados por grupos locales que esperaban instrucciones. Muchos testimonios fueron recopilados décadas después por entidades como el Instituto de la Memoria Nacional, basándose en declaraciones de testigos que presenciaron detenciones o identificaron víctimas. La destrucción material propia de enero agravó la desorganización. En ciudades recién liberadas, las comunicaciones no funcionaban y la infraestructura policial se encontraba fuera de servicio. Tampoco existían cárceles o instalaciones adecuadas para detener a Einsatzanten sospechosos,
lo que impulsaba a muchos grupos civiles a actuar de inmediato para evitar fugas. La combinación entre presión colectiva, ausencia de instituciones y conocimiento directo sobre las actividades de los colaboradores generó una secuencia de represalias que se extendió de manera desigual por el territorio. El frío extremo de ese mes también condicionó los acontecimientos. Los cuerpos quedaban congelados en cuestión de horas, dificultando su identificación posterior. En zonas rurales, esta situación retrasaba la retirada de cadáveres durante días. En ciudades como Poznań, cuando la resistencia alemana concluyó, se localizaron numerosos cuerpos en espacios abiertos sin que fuera posible determinar en qué circunstancias precisas habían muerto. Las operaciones militares y las represalias civiles se superponían, complicando el análisis de cada caso. La característica principal de esa violencia inicial radicaba en su carácter temporal. Se desarrolló en un intervalo muy breve entre el colapso del dominio alemán y la posterior llegada de las estructuras soviéticas que comenzarían a imponer control en las semanas siguientes. Durante ese corto periodo, las comunidades actuaron movidas por acusaciones y recuerdos acumulados desde 1939, sin mediación de autoridades estatales. La rapidez con la que se ejecutaron estas acciones fue proporcional al temor de que el avance soviético, al estabilizarse, introdujera un sistema más formal en materia de justicia y seguridad. Esa transición no tardaría en producirse, y ciertas zonas la percibieron incluso antes de la llegada de unidades soviéticas especializadas. La dinámica generada en enero transformó el ambiente social. En muchas calles, la presencia de grupos que patrullaban con armas improvisadas era signo de que la ausencia de autoridad oficial había sido reemplazada por una vigilancia estricta pero irregular. Las comunidades se reconfiguraban en función de la aparición de sospechosos, la captura de colaboradores visibles o la necesidad de proteger bienes ante saqueos. El impacto de esos días permanecería en la memoria colectiva como una experiencia en la que la justicia emergió de manera inmediata y sin estructura. Cuando el frente continuó avanzando hacia el oeste y el control soviético comenzó a consolidarse, la violencia espontánea dejó de ser la forma predominante de enfrentamiento con los colaboradores. Las primeras unidades del NKVD llegaron a diversas ciudades con procedimientos que sustituirían progresivamente las acciones civiles no reguladas. En ese momento, la identificación de sospechosos y la administración de castigos empezó a adoptar un carácter distinto, marcado por la presencia de organismos especializados y por el inicio de mecanismos más estables de control. La retirada alemana dejó al descubierto a los primeros colaboradores que la población reconoció sin dificultad. Entre ellos, los miembros de la policía Granatowa eran los más visibles. Su uniforme azul oscuro, empleado durante toda la ocupación para patrullar calles, apoyar redadas y vigilar guetos, se convirtió en una marca imposible de ocultar. La presencia constante de estos policías entre 1939 y 1945 había convertido sus rostros en una referencia cotidiana. Cuando las estructuras alemanas se derrumbaron, esa familiaridad facilitó que fueran identificados incluso cuando intentaban fundirse entre los civiles. Las represalias comenzaron antes de que el control soviético se estabilizara y se desarrollaron con rapidez, impulsadas por comunidades que no necesitaban investigaciones prolongadas para establecer responsabilidades. En Varsovia, devastada tras el levantamiento de 1944 y liberada el 17 de enero, los supervivientes emergieron entre ruinas y refugios, buscando referencias de un pasado que ahora adquiría relevancia inmediata. La policía Granatowa había contado con más de 3.000 hombres en la capital durante la ocupación. Muchos se habían retirado con las fuerzas alemanas, pero cientos permanecieron, algunos confiando en que la destrucción generalizada dificultaría reconocimientos. No fue así. En las primeras semanas aparecieron cuerpos de expolicías en sótanos y edificios semiderruidos. La documentación posterior del Instituto de la Memoria Nacional registra al menos 47 ejecuciones de policías azules en Varsovia entre enero y febrero, con estimaciones no oficiales que sugieren cifras más altas.
Las detenciones eran rápidas, normalmente resultado de encuentros espontáneos entre población local y policías que se desplazaban por áreas recién liberadas. Radom experimentó un proceso más organizado. Allí, la resistencia había mantenido durante la ocupación un sistema de vigilancia detallada de miembros de la policía Granatowa. Cuando los alemanes evacuaron la ciudad el 16 de enero, grupos de la Armia Krajowa iniciaron detenciones esa misma noche. En un almacén abandonado se concentró a 22 expolicías. Los testigos aportaron informes directos sobre la participación de varios de ellos en la liquidación del gueto de Radom en agosto de 1942. 13 hombres fueron fusilados de inmediato. Otros fueron liberados tras confirmarse que su implicación había sido limitada o que su rol no se vinculaba a acciones represivas directas. Sin embargo, parte de esos liberados serían detenidos semanas después, cuando las fuerzas soviéticas comenzaron a instaurar controles más estrictos. Cracovia, antigua sede del Generalgouvernement, presentó un panorama distinto. Junto a la policía Granatowa existía una extensa red de funcionarios polacos que habían trabajado en oficinas alemanas. La ciudad había sido centro administrativo del sistema colonial nazi en Polonia Central, por lo que abundaban registros de empleados, secretarios, traductores, contadores y administradores asignados a propiedades confiscadas. La liberación el 19 de enero dejó tras de sí oficinas abandonadas con documentos intactos que permitían reconstruir estructuras de colaboración de forma inmediata. Los primeros en ser detenidos fueron los auxiliares más expuestos, guardias de edificios oficiales, chóferes de funcionarios alemanes y enlaces administrativos. En el distrito de Kazimierz, supervivientes judíos que regresaban identificaron rápidamente a varios empleados polacos que habían participado en la gestión de deportaciones. Uno de los casos mejor documentados es el de Jan Kowalczyk, asistente administrativo cuyas firmas figuraban en órdenes vinculadas a deportaciones hacia Bełżec y Auschwitz. El 22 de enero fue capturado en su domicilio. 2 días después, su cuerpo apareció en el Vístula. Los registros señalan signos de violencia que indican un interrogatorio breve seguido de ejecución. La evidencia acumulada en documentos del Generalgouvernement habría bastado para su procesamiento formal, pero en enero de 1945 no existía estructura judicial capaz de asumir estas responsabilidades, de modo que la acción local predominó. Łódź vivió una dinámica similar, aunque centrada más en administradores de propiedades confiscadas que en policías. Desde 1940, miles de viviendas y negocios judíos habían sido expropiados. Los Treuhänder polacos, encargados de gestionar propiedades para las autoridades alemanas, actuaban como intermediarios entre el aparato ocupante y las comunidades locales. Parte de ellos utilizó su posición para enriquecerse mediante ventas y reasignaciones de bienes. Tras la retirada alemana, los supervivientes y familiares regresaron en busca de sus propiedades y hallaron con rapidez a quienes las habían administrado. Entre enero y febrero, al menos 18 administradores fueron ejecutados en Łódź. Sus muertes reflejaban una reacción contra el sistema de apropiación económica impuesto bajo la ocupación. Los traductores también se convirtieron en objetivos prioritarios. El Generalgouvernement había dependido de cientos de polacos bilingües para asegurar comunicación eficiente entre autoridades alemanas y población local. Estos traductores participaron en interrogatorios, anuncios oficiales, administración de trabajo forzado y comunicación entre oficinas nazis y autoridades municipales. Su papel era indispensable para el funcionamiento del aparato represivo. En Lublin, por ejemplo, Helena Nowak, traductora del Gestapo, fue detenida a principios de febrero. Había participado en numerosos interrogatorios cuyas transcripciones incluían su firma. Los interrogadores de la resistencia consideraron que su rol había tenido impacto directo en detenciones y ejecuciones. Fue ejecutada en el interior de la prisión donde había trabajado. Białystok presentó un patrón centrado en auxiliares del Gestapo. La ciudad
había sido escenario de Auseinandersetzungen, operaciones particularmente violentas contra judíos, culminando con la liquidación del gueto en agosto de 1943. Los auxiliares polacos que colaboraron con las SS en estas acciones eran ampliamente conocidos por la población. Tras la liberación, al menos 9 auxiliares fueron ejecutados públicamente en la Plaza del Mercado durante las primeras semanas. Los registros soviéticos posteriores documentan estas ejecuciones como acciones locales previas a la instauración de mecanismos de control por parte de las autoridades soviéticas. En ciudades como Kielce, la atención se dirigió a guardias de instalaciones industriales utilizadas por los alemanes. La fábrica Hasag empleaba a decenas de guardias polacos encargados de vigilar a trabajadores forzados. Tras la retirada alemana, 20 de ellos fueron ejecutados en enero y 7 en febrero. Testimonios de trabajadores supervivientes, recopilados años después, describen abusos continuos que influyeron en la decisión de ejecutar a estos guardias. El caso de la policía Granatowa era especialmente complejo debido a su composición heterogénea. Muchos habían sido reclutados de forma forzosa. Los alemanes amenazaban con ejecución o deportación a quienes rechazaban servir. Sin embargo, la fuerza incluía individuos que habían cometido abusos sistemáticos aprovechando su posición. Durante enero y febrero de 1945, la distinción entre servicio forzado y colaboración voluntaria fue difícil de aplicar. En la práctica, la identificación mediante uniforme bastaba para determinar sospecha. En varias localidades, los policías que habían intentado ocultarse mediante ropa civil fueron reconocidos por rasgos faciales, modismos y patrones de movimiento que la población recordaba. Poznań, aún en combate cuando cayeron los primeros barrios, registró un patrón acelerado. La fortaleza alemana resistió semanas, pero las zonas periféricas bajo control soviético experimentaron de inmediato represalias contra policías y funcionarios del Generalgouvernement. La población local desplazada por los combates señalaba viviendas específicas donde colaboradores se habían refugiado. Los arrestos se realizaban sin coordinación entre grupos civiles y en muchos casos las ejecuciones precedieron a la llegada de cualquier autoridad soviética formal. Las calles mostraban cuerpos en entradas de edificios o patios internos, indicio de una violencia realizada con medios disponibles y sin planificación prolongada. En pueblos pequeños, donde la cercanía facilitaba determinar responsabilidades, la identificación era inmediata. En Końskie, el único policía azul que no había abandonado la ciudad fue detenido en su casa el mismo día de la liberación. Había participado en la deportación de la comunidad judía local en 1942. Los supervivientes lo reconocieron sin dificultad y fue ejecutado esa noche. En Opatov, un funcionario del Arbeitsamt fue encontrado escondido en un granero. Su papel en la asignación de Moosnonsen, trabajos forzados, estaba documentado en archivos recuperados. Fue colgado en un poste público utilizado durante la ocupación para publicar anuncios de deportaciones. La documentación sobre estas ejecuciones es fragmentaria. Las autoridades soviéticas solo registraron lo que encontraron después. No existían registros formales de detenciones o procesos. La información procede de testimonios orales, investigaciones posteriores y registros parroquiales. Se estima que entre 500 y 1000 colaboradores visibles fueron ejecutados entre enero y febrero de 1945 antes de que existiera una estructura judicial que asumiera estos casos. La variedad de métodos empleados demuestra la ausencia de procedimientos uniformes en este periodo inicial. Estas represalias se caracterizaban por su base local. No existía una ideología única que las guiara. Participaban miembros de la resistencia nacional, antiguos partisanos, supervivientes de guetos y civiles sin afiliación política. La selección de víctimas respondía a acciones concretas conocidas por la comunidad, no a categorías amplias. La memoria directa de la ocupación determinaba quién era considerado responsable y qué grado de castigo se aplicaba. Las ejecuciones eran rápidas,
no motivadas por símbolos o agendas políticas, sino por hechos observados durante años de dominio alemán. A medida que enero avanzó, este patrón comenzó a cambiar de forma imperceptible. En varias ciudades, la llegada de unidades soviéticas especializadas introdujo nuevos criterios de selección y nuevos métodos de interrogatorio. Los colaboradores visibles, que habían sido objetivo prioritario por su identificación fácil, empezaron a formar parte de un proceso distinto que ya no dependía únicamente de vecinos o supervivientes. Esa transición marcaría el inicio de otro tipo de represión, distinta en métodos y motivaciones, que pronto se manifestaría de manera visible en todo el territorio liberado. Cuando las unidades soviéticas comenzaron a controlar las principales ciudades polacas, la represión dejó de surgir únicamente de decisiones espontáneas de la población y pasó a estar dirigida por estructuras especializadas. El NKVD, Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, avanzó tras la línea del frente con personal entrenado durante años en operaciones de seguridad política, deportaciones y eliminación de opositores. Su llegada significó un cambio en la forma y ritmo de los arrestos. A diferencia de los civiles que actuaban basándose en reconocimiento directo, los agentes del NKVD operaban con listas preparadas, documentación capturada y criterios definidos antes de entrar en cada ciudad. Junto a ellos se organizaba la Milicja Obywatelska, la Policía Ciudadana Polaca, creada pocos meses antes bajo supervisión soviética para servir como base del nuevo aparato de seguridad del Estado. La figura que sintetizaba esta transición era Iván Serov, general mayor del NKVD. Con experiencia acumulada desde 1939 en Ucrania, había coordinado deportaciones, detenciones masivas y operaciones represivas de amplio alcance. Su presencia en territorio polaco desde enero indicaba que las prácticas aplicadas en la Unión Soviética serían reproducidas en las zonas recién liberadas. Serov establecía prioridades, supervisaba interrogatorios y organizaba redes de informantes. En poco tiempo, sus métodos se hicieron visibles en la rapidez con que se ejecutaban los arrestos y en la manera uniforme en que se ordenaban los procedimientos en centros de detención. Los agentes del NKVD actuaban siguiendo un esquema constante. Al asegurar una ciudad, el primer paso era localizar archivos abandonados por las autoridades alemanas. Estos documentos incluían registros de funcionarios del General Gouvernement, listados de la Policía Granatowa, expedientes del Gestapo y nóminas de trabajadores en oficinas que habían colaborado con la administración nazi. La información se comparaba con listas elaboradas desde 1943 por organizaciones comunistas clandestinas que operaban en varias regiones polacas. Cuando cruzaban estos datos, los agentes obtenían nombres y direcciones suficientes para comenzar redadas inmediatas. En Varsovia, apenas un día después de la entrada del Ejército Rojo, comenzaron los operativos. El 18 de enero, equipos del NKVD se desplegaron por distintos distritos, especialmente aquellos menos afectados por la destrucción. Los arrestos se realizaban siempre de noche. Grupos de entre 5 y 10 agentes rodeaban edificios, ingresaban sin aviso previo y retiraban a los sospechosos en cuestión de minutos. Entre los detenidos se encontraban expolicías Granatowa que no habían logrado huir, funcionarios del Arbeitsamt que habían administrado trabajo forzado durante la ocupación, traductores utilizados por el Gestapo y administradores de propiedades confiscadas. Los detenidos eran trasladados directamente a centros improvisados donde comenzaban interrogatorios sin demora. Las condiciones en estos centros reflejaban colapso administrativo y urgencia operativa. No existían cárceles en funcionamiento pleno, por lo que el NKVD utilizó escuelas abandonadas, sótanos de edificios administrativos y antiguas instalaciones militares vaciadas durante la retirada alemana. En Lublin, donde operaba el gobierno provisional prosoviético desde mediados de 1944, el antiguo castillo se transformó en sede principal de detención. Las celdas estrechas, utilizadas anteriormente por otros regímenes, se adaptaban a las necesidades del NKVD, que requería espacios aislados para interrogatorios continuos.
La rotación de prisioneros era alta. Cada día ingresaban nuevos detenidos, mientras otros eran trasladados o desaparecían sin que la población local supiera su destino. El procedimiento de interrogatorio seguía un patrón estandarizado. Los agentes reunían la información disponible en expedientes preliminares y sometían a los detenidos a rondas intensivas de preguntas. El propósito no era verificar con exactitud todos los hechos asociados a cada sospechoso, sino determinar si representaba un riesgo potencial para el control político que se buscaba consolidar. La duración de estos interrogatorios solía medirse en horas. En muchos casos, los agentes buscaban obtener nombres adicionales para ampliar redes de arresto. La presión física y la privación de sueño se empleaban con frecuencia, ya que se consideraban métodos eficaces para conseguir declaraciones en un tiempo reducido. Las ejecuciones resultantes de estas investigaciones seguían criterios internos del NKVD. La decisión final quedaba en manos de oficiales que examinaban expedientes, declaraciones y notas de informantes. El método más común era el disparo en la nuca, aplicado en sótanos, patios interiores o áreas boscosas en las afueras de las ciudades. Los cuerpos se depositaban en fosas excavadas con rapidez, sin identificación. En ocasiones, la población descubría restos semanas o meses después, cuando los combates y el movimiento de tropas habían disminuido. En otras ocasiones, la ubicación de esas fosas solo se conoció durante investigaciones posteriores llevadas a cabo décadas más tarde. La Milicia Obywatelska desempeñó un papel complementario en estas operaciones. Sus primeros integrantes provenían de 3 grupos principales: partisanos del Ejército del Pueblo, soldados del Ejército Popular Polaco, formado bajo control soviético, y civiles vinculados al Partido de los Trabajadores Polacos. Los asesores soviéticos se encargaban de entrenarlos y supervisar sus funciones. La milicia participaba en patrullas urbanas, en tareas de identificación local y en detenciones preliminares, aunque su capacidad de decisión era limitada. La autoridad real recaía en el NKVD, que determinaba qué detenidos quedaban bajo custodia polaca y cuáles debían ser transferidos inmediatamente a instalaciones soviéticas. Esta dinámica generó fricciones desde los primeros días. La milicia, deseosa de demostrar eficacia, a menudo realizaba arrestos sin consultar a oficiales soviéticos. Sin embargo, cuando el NKVD identificaba a un detenido de interés, intervenía para asumir control del caso. En Cracovia, el arresto de Kazimierz Wojciechowski ilustró estas tensiones. Capturado por oficiales de la milicia el 25 de enero, tras ser denunciado por vecinos, fue interrogado durante un corto periodo antes de que agentes del NKVD exigieran su entrega. Pese a la resistencia del personal polaco, el detenido fue trasladado y desapareció de inmediato. Su cuerpo apareció semanas más tarde en las afueras de la ciudad. El NKVD no ofrecía explicaciones sobre estas intervenciones ni compartía información sobre sus procedimientos. A fin de asegurar que la milicia no retuviera detenidos considerados importantes, el NKVD estableció una red de informantes dentro de la propia policía polaca. Estos contactos reportaban movimientos, arrestos y posibles irregularidades. La vigilancia interna incrementó la desconfianza entre ambas fuerzas y llevó a que algunas unidades de la milicia actuaran con cautela extrema, conscientes de que cualquier acción percibida como independiente podía ser interpretada como falta de lealtad. Mientras tanto, los centros de detención aumentaban en número. A lo largo de enero, instalaciones del NKVD funcionaban en Varsovia, Cracovia, Lublin, Łódź, Białystok, Radom y Kielce. Algunas de estas ubicaciones se establecerían más tarde como prisiones permanentes del Estado polaco. La situación dentro de los centros era crítica. El hacinamiento, la escasez de alimentos y la falta de atención médica provocaban muertes antes de que se completaran los procedimientos de interrogación. Los cambios constantes de ubicación y la falta de registros accesibles dificultaban cualquier intento de seguimiento externo. Las cifras exactas de arrestos durante enero son difíciles de confirmar.
Registros incompletos y testimonios posteriores indican que entre 2.000 y 3.000 personas fueron detenidas solo en las principales ciudades durante ese mes. Un número relevante fue ejecutado en días posteriores a su arresto, mientras que otros quedaron en detención prolongada. En Poznań, donde la lucha continuaba dentro de la fortaleza urbana, mientras los distritos periféricos ya estaban bajo control soviético, el NKVD instaló un centro de operaciones en una antigua comisaría. Vecinos reportaron disparos nocturnos y movimientos de vehículos hacia zonas boscosas. Cuando la ciudad cayó por completo en febrero, se descubrieron fosas con 57 cuerpos que mostraban el método característico del NKVD. La coordinación entre el NKVD y la milicia Obywatelska se demostraba más eficaz en redadas masivas que en interrogatorios. Las dos fuerzas actuaban juntas en barrios considerados sensibles. La milicia identificaba viviendas y proporcionaba información local, mientras el NKVD conducía los arrestos y decidía los destinos de los detenidos. En estas operaciones podían detenerse entre 30 y 40 personas en una sola noche, quienes eran conducidas a centros de clasificación donde se determinaba si debían permanecer bajo custodia soviética o polaca. Esta fase de represión se distinguía por su estructura. A diferencia de la violencia espontánea previa, ahora existían procedimientos. Aunque dinámicos y frecuentemente brutales, seguían un orden funcional: identificación mediante archivos, arresto nocturno, interrogatorio inmediato y decisión rápida sobre el destino final. Las familias rara vez recibían información. No existían certificados oficiales que registraran muertes o desapariciones. La población observaba el tránsito constante de patrullas, vehículos sin distintivos y movimientos en torno a edificios requisados. En enero, las ciudades polacas vivieron un cambio perceptible. La justicia de callejones fue sustituida por operaciones sistemáticas. La presencia constante de patrullas mixtas, la instalación de nuevos centros de detención y el uso de archivos capturados definieron la nueva etapa. La represión ya no dependía del reconocimiento inmediato de un colaborador visible, sino de un sistema que operaba con criterios propios y aplicaba métodos uniformes en cada localidad, fortaleciendo un control que avanzaba al ritmo del frente y se expandía con cada ciudad ocupada. Mientras el NKVD y la milicia Obywatelska consolidaban un sistema de represión estructurado en las ciudades, las zonas rurales polacas vivían un proceso distinto, marcado por la ausencia casi total de autoridad estatal. En aldeas dispersas, aisladas por bosques densos y caminos dañados, la justicia tomó la forma de actos locales impulsados por memoria directa de la ocupación. La retirada alemana en enero de 1945 no trajo organización inmediata, y en ese intervalo los pueblos actuaron según criterios propios, sin intervención soviética ni supervisión administrativa. La violencia rural se desarrolló de forma descentralizada, basada en vínculos comunitarios y en conocimiento preciso de quién había colaborado. Las aldeas polacas habían sido objeto de una represión alemana especialmente dura. Operaciones de pacificación destruyeron comunidades enteras cuando se sospechaba presencia partisana. Michniów, donde 204 personas fueron asesinadas en julio de 1943, y Sochi, donde murieron aproximadamente 200 habitantes en junio del mismo año, son ejemplos representativos. En estos episodios, el papel de colaboradores locales fue crucial. Señalaban viviendas de fugitivos, guiaban patrullas por senderos rurales y proporcionaban información detallada que facilitaba acciones represivas. Cuando la ocupación terminó, ese conocimiento acumulado en los pueblos se convirtió en herramienta inmediata para señalar responsabilidades. En comunidades rurales de 200 o 300 habitantes no existía posibilidad de anonimato. Cada persona conocía historia y comportamiento de sus vecinos. Colaboradores que durante años habían actuado confiando en protección alemana no tenían forma de desaparecer entre multitudes. La identificación era directa: el maestro fusilado en 1940,
la familia judía denunciada y capturada, el partisana emboscado tras una delación. Estos episodios permanecían intactos en memoria colectiva. Cuando la autoridad alemana colapsó, los señalados enfrentaron consecuencias inmediatas. La región de Podlasie, en el noreste, mostró algunos de los casos más tempranos. Con un movimiento partisano activo que operaba desde bosques extensos, la zona había sufrido represalias alemanas repetidas. Los informantes que habían ayudado a identificar refugios partisanales eran especialmente conocidos. En Rajgrod, 3 colaboradores del Gestapo fueron capturados el 24 de enero por expartisanos. No hubo interrogatorio formal. El grupo los condujo al bosque donde, en 1943, habían sido ejecutados 7 miembros de la resistencia, tras información proporcionada por esos mismos informantes. Los cuerpos de los 3 fueron colgados en los mismos árboles utilizados en la ejecución anterior. En Lubelszczyzna, al sureste, la resistencia había sido particularmente activa, y las represalias alemanas intensas. Las aldeas, marcadas por pérdidas masivas, ejecutaban castigos de forma colectiva. En Tarnogrod, un Volksdeutsche que había reclamado ciudadanía alemana y servido como auxiliar policial fue llevado ante asamblea de aldea el 28 de enero. Testigos describieron su papel en una redada que resultó en deportación de 40 familias. La decisión de ejecución se tomó sin intervención externa. El hombre fue fusilado esa misma tarde por expartisanos que operaban ahora sin estructura jerárquica. Los intentos de huida de colaboradores rurales eran frecuentes, pero las características del terreno y la vigilancia comunitaria dificultaban estos movimientos. Las rutas principales estaban controladas por tropas soviéticas, por lo que muchos fugitivos intentaban salir del área por caminos secundarios. En Mazovia, una unidad de expartisanos de la Armia Krajowa instaló puestos de observación en 3 rutas rurales. Durante 2 semanas de finales de enero, capturaron a 17 personas. De ellas, 11 fueron identificadas como colaboradores por testigos locales y ejecutadas en el sitio. Las otras 6 fueron liberadas tras verificar su identidad. En los territorios orientales conocidos como Kresy, donde convivían comunidades polacas, ucranianas y bielorrusas, la violencia adquiría complejidad adicional. Allí, la acusación de colaboración se mezclaba con tensiones étnicas previas a la guerra. En Novogrodek, informes posteriores indican que al menos 30 polacos acusados de colaborar con los alemanes fueron asesinados entre enero y febrero, aunque investigaciones sugieren que solo la mitad de estos casos se relacionaba directamente con colaboración. El resto respondía a conflictos nacionales que se intensificaron tras la retirada alemana. Los ciclos de violencia generados por estas ejecuciones creaban secuencias difíciles de detener. La muerte de un colaborador podía desencadenar reacciones en cadena. En Końskie, la ejecución de un expolicía Granatowa llevó a que su hermano denunciara a 3 vecinos ante autoridades soviéticas como miembros de resistencia anticomunista. Los 3 fueron arrestados por el NKVD. Antes de su traslado definitivo, partisanos atacaron el convoy y liberaron a uno de ellos. Este hombre organizó posteriormente el asesinato del denunciante y su hermano. Las represalias continuaron durante semanas, ampliándose sin intervención estatal. El vacío de autoridad era el factor que permitía estas dinámicas. La milicia obywatelska tenía poca presencia en pueblos pequeños. El NKVD se concentraba en centros urbanos y en comunicaciones principales. Las unidades del Ejército Rojo no disponían de tiempo ni recursos para investigar conflictos locales durante su avance hacia el oeste. Los pueblos resolvían disputas y ajustaban cuentas con medios propios, siguiendo normas establecidas por tradición y reforzadas por experiencias de guerra. Aunque los partisanos desempeñaban un papel visible, muchas represalias rurales no fueron organizadas por grupos armados, sino por civiles que actuaban colectivamente. En Opochno, agricultores capturaron a Józef Kowalski, administrador de una granja confiscada a una familia judía deportada. Durante 3 años, Kowalski había explotado la propiedad para beneficio propio.
Cuando uno de los supervivientes regresó en febrero de 1945 y encontró la propiedad ocupada, la situación escaló. Los vecinos confirmaron que Kowalski había conocido el destino de la familia original y no había tomado medidas para proteger sus bienes. Sin autoridad estatal a la cual recurrir, los habitantes decidieron que debía ser ejecutado. Fue golpeado hasta morir y enterrado en el terreno que había administrado. Las represalias colectivas también eran frecuentes. En la región de Kielce, una familia de Volksdeutsche, que había recibido una granja confiscada a polacos deportados, fue expulsada en febrero. Cuando intentaron llevarse bienes, un grupo de vecinos los detuvo. El padre fue ejecutado de inmediato. Su esposa e hijos fueron obligados a marcharse sin provisiones, y 2 de los 4 menores murieron de frío durante el desplazamiento. La lógica de estos castigos era simple. La familia había beneficiado de la colaboración y, por tanto, compartía responsabilidad. Los bosques extensos facilitaban ejecuciones y ocultamiento de cadáveres. En Campinos, al noroeste de Varsovia, lugar utilizado por los alemanes entre 1939 y 1941 para ejecutar a más de 1.700 prisioneros en Palmiri, los mismos senderos se utilizaron ahora para eliminar colaboradores. Los cuerpos podían enterrarse en fosas superficiales que tardaban meses en ser descubiertas. La población local solía conocer lo ocurrido, pero raramente lo reportaba, ya que no existía autoridad estable que pudiera intervenir de manera significativa. La documentación sobre estas represalias es fragmentaria. En contraste con áreas urbanas donde edificios, archivos y testigos numerosos permitían reconstruir hechos, en el campo la información era escasa. Las muertes ocurrían de noche, en bosques o lugares apartados, y solo quedaban testimonios orales. Cuando las autoridades llegaron tiempo después, encontraban historias contradictorias, restos que no podían vincularse a víctimas concretas y comunidades que habían elaborado su propia versión de los hechos. Las estimaciones sobre el número de colaboracionistas ejecutados en zonas rurales entre enero y marzo de 1945 varían ampliamente. Investigaciones del Instituto de la Memoria Nacional indican entre 1.500 y 3.000 casos, aunque algunos historiadores sostienen que la cifra podría ser mayor debido al gran número de desapariciones sin registro. La falta de documentación sistemática hace imposible establecer números definitivos, pero la magnitud de episodios conocidos sugiere un fenómeno extendido en todo el territorio rural polaco. La violencia rural poseía rasgos que la diferenciaban claramente de la represión urbana. Era más cercana y directa. Ejecutores y víctimas compartían historia común. Era más colectiva, ya que las decisiones se tomaban en grupos, no en oficinas de seguridad. Era menos ideológica, centrada en acciones concretas cometidas durante la ocupación y no en afiliaciones políticas posteriores. Y, sobre todo, era completamente autónoma, porque cada comunidad definía sus propios métodos y criterios sin referencia a estructuras estatales emergentes. En enero de 1945, esa autonomía definió la vida en gran parte del campo polaco. Zonas que habían sufrido pérdidas profundas aplicaron castigos inmediatos contra quienes consideraban responsables. Los colaboradores que habían pensado encontrar refugio lejos de las ciudades descubrieron que la proximidad personal y el conocimiento comunitario reducían cualquier posibilidad de ocultarse. La combinación de memoria intacta, ausencia de autoridad y disponibilidad de armas procedentes de partisanos creó un entorno donde los castigos se aplicaban sin intermediarios ni registros. Mientras la violencia rural avanzaba sin control en los bosques y aldeas de Polonia en los primeros meses de 1945, en las ciudades se desarrollaba una represión diferente, definida por planificación precisa y objetivos concretos. El NKVD y la Milicja Obywatelska no buscaban ya a colaboradores comunes, sino a individuos cuya actividad bajo la ocupación había tenido peso estratégico: jefes policiales, informantes de largo alcance, líderes del Selbstschutz y funcionarios de alto nivel del aparato civil del Generalgouvernement.
Sus capturas no dependían del reconocimiento espontáneo de la población, sino de listas elaboradas, inteligencia acumulada y procedimientos establecidos. Los interrogatorios eran más largos, las operaciones más selectivas y las ejecuciones se realizaban como acciones calculadas. Este enfoque reflejaba un nivel de represión orientado a neutralizar a personas cuya actividad había sostenido parte significativa de la estructura del Reich en Polonia. Entre los primeros en ser rastreados estaban los oficiales superiores de la policía granatowa. Aunque numerosos agentes de rango bajo habían sido capturados durante las primeras semanas caóticas de enero, los mandos más experimentados habían logrado huir o esconderse con rapidez. Habían dirigido operaciones en coordinación con el aparato de seguridad alemán, organizado redadas y firmado documentos que ahora constituían evidencia. La resistencia polaca, que mantenía archivos clandestinos desde los primeros años de ocupación, había recopilado nombres y actividades de estos oficiales. Esa información, junto con expedientes alemanes capturados y reportes obtenidos por redes soviéticas desde 1944, se convirtió en base para que el NKVD iniciara operaciones de búsqueda dirigidas. Uno de los casos más representativos fue el de Franciszek Mazur, comandante de la comisaría del distrito de Podgorze en Cracovia. Mazur había supervisado detenciones de judíos escondidos, la transferencia de prisioneros al gueto y, posteriormente, el envío de grupos a Płaszów. Cuando el Ejército Rojo entró en Cracovia el 19 de enero, Mazur se ocultó en el sótano de un familiar, destruyendo documentos y cambiando su apariencia. El 26 de enero fue localizado gracias a informantes que habían pertenecido a la red clandestina polaca. Tras su arresto, fue trasladado al castillo de Wawel, donde el NKVD había establecido un centro temporal de interrogación. Durante 5 días fue sometido a interrogatorios continuos que seguían el patrón estándar soviético: privación de sueño, alternancia de agentes que aplicaban presión física y preguntas destinadas a obtener la mayor cantidad de información posible sobre subordinados, superiores alemanes y colaboradores civiles. Antes de su ejecución el 3 de febrero, Mazur había entregado 43 nombres, ampliando así el alcance de las operaciones del NKVD. En Varsovia, donde las ruinas del alzamiento ofrecían numerosos escondites, la búsqueda de oficiales superiores se extendió varias semanas. Uno de los objetivos más relevantes fue Stanisław Komorowski, jefe adjunto de la policía criminal polaca durante la ocupación. Había colaborado estrechamente con las fuerzas alemanas en las redadas realizadas durante la supresión del alzamiento de 1944. Cuando el Ejército Rojo entró en la capital el 17 de enero, Komorowski se refugió en Praga, utilizando documentos falsos que lo identificaban como trabajador ferroviario. Su captura se produjo el 9 de febrero, gracias a la denuncia de un antiguo conocido que lo reconoció entre los desplazados que regresaban a la ciudad. El NKVD acumuló documentación convincente contra él: listas de ejecuciones firmadas, fotografías en operaciones contra judíos escondidos y testimonios de subordinados arrestados previamente. Tras 9 días de interrogatorios, Komorowski fue ejecutado el 21 de febrero. Los informantes profesionales constituían otro grupo prioritario. Aunque no llevaban uniformes ni ocupaban cargos visibles, su papel había sido fundamental. Habían proporcionado información a la Gestapo sobre redes de resistencia, sobre judíos escondidos, sobre conductas sospechosas de vecinos. Algunos trabajaban con el aparato alemán de forma regular, otros denunciaban a cambio de recompensas materiales. La resistencia había documentado sistemáticamente estas actividades, previendo que serían relevantes tras la liberación. Ahora esos documentos estaban en manos del NKVD, que utilizaba la inteligencia acumulada como base para arrestos. Uno de los casos más representativos fue el de María Kowalska, residente en Łódź, acusada de denunciar a más de 30 familias judías entre 1942 y 1944. Sus acciones habían sido ampliamente comentadas en su barrio,
y cuando Watch fue liberada el 19 de enero, su identidad fue inmediatamente comunicada a la milicia Obywatelska. Arrestada el 21 de enero, Kowalska fue trasladada a un edificio administrativo usado por el NKVD como centro de interrogación. Durante 3 días se reconstruyeron con detalle los casos asociados a sus denuncias. Su ejecución se realizó el 25 de enero, junto con otros 17 colaboradores, en una fosa común en las afueras de la ciudad. Los líderes del Selbstschutz se encontraban entre los objetivos más buscados por su responsabilidad directa en las masacres de 1939. Esta milicia de alemanes étnicos había participado en la Intelligenzaktion, dirigida contra intelectuales y líderes comunitarios polacos, y había colaborado en arrestos y ejecuciones masivas durante los primeros meses de la ocupación. Muchos de estos líderes se habían reintegrado en estructuras alemanas después de 1940, pero numerosos documentos conservaban registros de su participación inicial. Para el NKVD eran figuras clave cuyo arresto podía proporcionar información sobre operaciones nazis tempranas y sobre colaboraciones posteriores. Otto Schwarz, alemán étnico de 51 años, había dirigido una unidad del Selbstschutz en la región de Bydgoszcz en el otoño de 1939. Tras la disolución oficial del Selbstschutz, había obtenido un puesto como administrador de una fábrica textil en Poznań. Cuando el Ejército Rojo cercó la ciudad el 23 de enero, Schwarz intentó huir en dirección oeste. Capturado por una patrulla soviética el 28 de enero, fue inicialmente identificado como civil alemán. Sin embargo, inconsistencias en su relato despertaron sospechas. Tras la caída completa de Poznań el 23 de febrero, el NKVD lo interrogó usando documentos capturados y testimonios de supervivientes. Durante 2 semanas se le presionó para revelar nombres de otros miembros del Selbstschutz y detalles de las operaciones realizadas en 1939. Fue ejecutado el 12 de marzo en las afueras de la ciudad. Los administradores civiles del Generalgouvernement formaban otro grupo de interés. Estos funcionarios habían gestionado procesos fundamentales para la ocupación: trabajo forzado, confiscación de propiedades, organización de deportaciones y mantenimiento de registros poblacionales. Aunque muchos alegarían posteriormente que actuaron bajo coacción, el NKVD evaluaba su colaboración según registros documentales, no según explicaciones personales. Jerzy Nowakowski, director del Departamento de Asignación de Trabajo en Radom entre 1942 y 1943, había supervisado el envío de trabajadores polacos a Alemania y la distribución de mano de obra forzada en fábricas locales. Tras la liberación de Radom, el 16 de enero, Nowakowski se ocultó en la casa de un antiguo colega. Su ubicación fue revelada el 30 de enero por un subordinado bajo interrogatorio. El proceso de interrogación se prolongó durante 14 días, en los que se buscó obtener información detallada sobre redes de trabajadores forzados, supervisores alemanes y funcionarios polacos implicados. Fue ejecutado el 20 de febrero, después de proporcionar una confesión que implicaba a 26 colaboradores adicionales. Las operaciones del NKVD seguían un patrón bien definido. Equipos especializados se desplazaban en grupos reducidos, usualmente acompañados por miembros de la milicia Obywatelska que conocían el entorno local. Los arrestos se realizaban entre las 2 y las 5 de la madrugada para minimizar resistencia. Al identificar un objetivo, el equipo cercaba el edificio, entraba rápidamente y retiraba al detenido con los ojos vendados. Los arrestados eran trasladados inmediatamente a centros de detención donde comenzaba el interrogatorio. Este procedimiento reflejaba métodos utilizados por el NKVD en la Unión Soviética durante décadas previas. Los centros de interrogación instalados en Polonia se ubicaban a menudo en edificios utilizados previamente por las autoridades alemanas. En Lublin, Varsovia, Cracovia y Łódź, antiguas prisiones o sedes del Gestapo se adaptaron a las necesidades del NKVD. Los interrogatorios se realizaban siguiendo técnicas estandarizadas: alternancia de interrogadores, presión física dosificada,
privación del sueño, aislamiento prolongado y confrontación con documentos o testimonios de terceros. La intención era obtener confesiones, nombres adicionales y reconstrucciones precisas de organizaciones colaboracionistas. El diseño de estas sesiones reflejaba un proceso donde la recopilación de información era tan importante como el castigo. Para mediados de febrero, el NKVD había arrestado aproximadamente a 800 individuos clasificados como objetivos de alto perfil en las principales ciudades polacas. De ellos, cerca de 500 fueron ejecutados tras interrogatorios que variaron entre 3 días y 3 semanas. Otros fueron enviados a campos de trabajo en la Unión Soviética. Las ejecuciones seguían el método característico del NKVD, un solo disparo en la base del cráneo realizado en sótanos o áreas forestales cercanas a las ciudades. Los cuerpos se enterraban en fosas comunes sin identificación formal. En varios casos, las fosas se ubicaban cerca de sitios previamente usados por las autoridades alemanas para ejecuciones, creando continuidad espacial aunque con actores distintos. En muchos interrogatorios, los agentes soviéticos buscaban información no solo sobre crímenes cometidos durante la ocupación, sino sobre conexiones con la resistencia polaca. Aunque los interrogados eran colaboradores del Reich, se les preguntaba con frecuencia sobre miembros del Armia Krajowa, sobre estructuras militares clandestinas y sobre vínculos con grupos hostiles al control soviético. Este enfoque ampliaba el valor operativo de los arrestos y permitía al NKVD expandir sus archivos sobre individuos que podían representar desafío futuro al nuevo orden político en Polonia. A finales de febrero, el ritmo de estas operaciones había asegurado la captura de la mayoría de los colaboradores de alto nivel que permanecían en territorio controlado por el Ejército Rojo. Quienes lograron huir hacia el oeste lo hicieron bajo riesgo constante de ser interceptados en zonas en retirada o de enfrentar procesos judiciales en territorios ocupados por fuerzas occidentales. En Polonia, las capturas continuaron concentrándose en individuos cuya actividad previa podía ser documentada mediante archivos alemanes, listas clandestinas polacas o testimonios de supervivientes. Cada operación añadía nuevas piezas de información a los expedientes del NKVD, que se utilizaban para continuar ampliando la red de detenidos y reconstruir con detalle las estructuras colaboracionistas que habían operado en el territorio ocupado durante más de 5 años. La primavera de 1945 transformó la naturaleza de la represión ejercida en Polonia contra colaboradores del Reich. Las ejecuciones improvisadas en callejones, las desapariciones en sótanos administrados por el NKVD y las venganzas espontáneas que habían caracterizado los primeros meses de la liberación dieron paso gradualmente a un sistema formalizado. El nuevo régimen comunista polaco, respaldado por la Unión Soviética, necesitaba mostrar que la persecución de quienes habían servido al ocupante alemán se realizaba mediante procedimientos legales reconocibles. Esta transición no eliminó la violencia, pero sí modificó sus formas, de la clandestinidad a la exposición pública, de operaciones rápidas ejecutadas sin registro a sentencias documentadas, de represalias inmediatas a procesos donde se exigía cierta presentación de pruebas. El cambio reflejaba la consolidación de nuevas estructuras estatales y la intención de esas estructuras de presentarse como herederas legítimas de la Polonia anterior a la guerra. La base jurídica de esta transición se encontraba en el decreto del 31 de agosto de 1944, promulgado por el Comité Polaco de Liberación Nacional. Aunque emitido cuando el territorio bajo su control era limitado, el decreto se aplicó de manera amplia después de la liberación del país. Titulado oficialmente Decreto sobre el castigo de criminales fascistas hitlerianos culpables de asesinatos y maltratos de población civil y prisioneros de guerra, y sobre el castigo de traidores a la nación polaca, proporcionaba una estructura legal para procesar a alemanes y a polacos que habían colaborado. Su alcance era deliberadamente amplio. Cualquier persona acusada de ayudar a las autoridades de ocupación, de participar en persecuciones contra judíos, de delatar a miembros de la resistencia o de facilitar deportaciones podía ser procesada.
Las penas incluían prisión, pérdida de derechos civiles, confiscación de bienes y la pena de muerte. El decreto incorporaba elementos del Código Penal polaco de 1932 para garantizar una apariencia de continuidad legal con el estado anterior a la guerra, aunque su aplicación iba mucho más allá de cualquier precedente. Para ejecutar el decreto, el régimen creó tribunales penales especiales el 12 de septiembre de 1944. Estos cuerpos judiciales operaban mediante procedimientos acelerados, investigaciones breves, audiencias rápidas y sentencias ejecutadas sin apelación posible. 9 tribunales especiales se establecieron en las principales ciudades, desde Lublin hasta Poznań. Aunque algunos ya operaban antes de la primavera, fue en 1945 cuando comenzaron a trabajar a plena capacidad. Los tribunales colaboraban estrechamente con el Departamento de Seguridad Pública, Urząd Bezpieczeństwa, UB, encargado de localizar sospechosos, realizar detenciones y presentar expedientes. Esta relación estrecha entre aparato judicial y aparato de seguridad significaba que, aunque las audiencias parecían procesos jurídicos convencionales, la influencia política del régimen era evidente. Los casos que llegaban a estas salas eran variados: policías azules que habían participado en liquidaciones de guetos, informantes que habían denunciado a judíos escondidos, Volksdeutsche que habían tomado propiedades confiscadas, funcionarios civiles que habían administrado programas de trabajo forzado, guardias de campos de concentración capturados en los últimos meses de la guerra. Los juicios eran públicos y atraían a numerosas personas: sobrevivientes, familiares de víctimas y habitantes de las ciudades interesados en observar por primera vez procedimientos formales después de años de arbitrariedad total bajo ocupación nazi. Los fiscales presentaban documentos capturados, registros polacos clandestinos y testimonios de quienes habían sufrido directamente los hechos. Los acusados ofrecían explicaciones diversas, desde negaciones completas hasta reconocimientos parciales acompañados de intentos de justificar su supervivencia bajo el régimen alemán. El volumen de casos procesados bajo el decreto de agosto aumentó con rapidez. Durante la década siguiente se realizaron más de 32.000 juicios relacionados con crímenes de guerra y colaboración, con más de 20.000 condenas. Aproximadamente 1.835 sentencias fueron de muerte, aunque solo una parte fue ejecutada. La severidad variaba. Algunos individuos con participación significativa recibían penas relativamente moderadas debido a falta de evidencia directa o a conexiones políticas. Otros, con responsabilidades menores, recibían condenas largas por testimonios contundentes de supervivientes. La existencia de esta disparidad generó percepciones contradictorias sobre el sistema judicial. Paralelamente al procesamiento de colaboradores polacos, el régimen creó estructuras para juzgar a criminales de guerra alemanes. El Tribunal Nacional Supremo se estableció el 22 de enero de 1946 con competencia para procesar a perpetradores alemanes de alto nivel responsables de crímenes en territorio polaco. Este tribunal contaba con jueces profesionales y miembros del jurado designados. Entre 1946 y 1948 llevó a cabo 7 juicios de especial relevancia, que recibieron atención internacional. El primer caso fue el juicio de Arthur Greiser, gobernador del Reichsgau Wartheland. Su juicio se celebró en Poznań entre el 22 de junio y el 7 de julio de 1946. La evidencia presentada incluía documentos que establecían su responsabilidad en deportaciones masivas de polacos y judíos, así como en la germanización forzada del territorio. Se calculó que más de 630.000 polacos y judíos habían sido expulsados de la región durante su administración, siendo reemplazados por 537.000 alemanes étnicos. Greiser fue condenado a muerte y ejecutado públicamente en Poznań el 21 de julio de 1946. El siguiente juicio relevante fue el de Amon Gott, comandante del campo de Płaszów. Se desarrolló en Cracovia entre el 27 de agosto y el 5 de septiembre de 1946. Gott
fue acusado de ordenar y supervisar la ejecución de miles de prisioneros, de participar en la liquidación del gueto de Cracovia y de ejercer violencia extrema de manera cotidiana. Los testimonios describían ejecuciones arbitrarias y maltratos sistemáticos. Fue condenado a muerte y ejecutado en Cracovia el 13 de septiembre del mismo año. El juicio de Rudolf Höss, antiguo comandante de Auschwitz, tuvo lugar en Varsovia entre el 11 y el 29 de marzo de 1947. Durante el proceso, Höss proporcionó descripciones detalladas del funcionamiento de Auschwitz, incluyendo métodos de exterminio y cifras aproximadas de víctimas. Su testimonio fue clave para los procesos posteriores relacionados con el complejo de Auschwitz. Höss fue condenado a muerte el 2 de abril y ejecutado en Auschwitz el 16 de abril de 1947. Otro juicio significativo fue el proceso contra 40 miembros del personal de Auschwitz, realizado en Cracovia entre el 24 de noviembre y el 16 de diciembre de 1947. Entre los acusados se encontraban Arthur Liebe-Henschel, Maximilian Grabner y Maria Mandel. La evidencia incluyó registros del campo, testimonios de supervivientes y documentación referente a experimentos médicos, cámaras de gas y ejecuciones sumarias. De los 40 acusados, 23 recibieron sentencias de muerte, 16 recibieron penas de prisión y uno fue absuelto tras constatarse que había intervenido en ocasiones para salvar vidas. La consolidación de un sistema judicial formalizado enfrentó desafíos considerables. A pesar de que los tribunales especiales se presentaban como instrumentos de justicia, su dependencia del UB introducía un elemento político significativo. El decreto de agosto, originalmente implementado para procesar colaboracionismo, comenzó a utilizarse también contra miembros de la resistencia anticomunista. Algunos veteranos del Armia Krajowa fueron acusados bajo cargos ambiguos que los vinculaban a actividades de colaboración, lo que generó resentimiento en amplios sectores de la sociedad. Este uso del sistema judicial como herramienta política influía en la percepción pública de los jueces, los fiscales y las instituciones recién creadas. La disparidad entre los juicios de colaboradores polacos y los procesos de criminales alemanes también era perceptible. Los acusados alemanes, especialmente en el Tribunal Nacional Supremo, tenían acceso a defensa profesional, procedimientos regulados y juicios relativamente exhaustivos. En contraste, muchos colaboradores polacos eran juzgados en procesos rápidos, donde la presión política era evidente. Esta diferencia alimentaba la percepción de que el sistema judicial podía ser utilizado de manera instrumental. Mientras los primeros grandes juicios se desarrollaban, otras instituciones comenzaron a operar. La Comisión Principal para la Investigación de Crímenes Hitlerianos en Polonia, establecida en 1945 dentro del Ministerio de Justicia, recopiló evidencia de forma sistemática, entrevistó a supervivientes y codificó documentos capturados. Operaba en conjunto con la Comisión Histórica Judía Central, que documentaba crímenes contra la población judía. Ambas instituciones generaron miles de expedientes que formarían la base de investigaciones posteriores. La institucionalización de la justicia no suprimió por completo la violencia extrajudicial. En áreas rurales, especialmente donde grupos de resistencia anticomunista seguían activos, las ejecuciones sumarias continuaron. El NKVD mantuvo operaciones paralelas, deteniendo a individuos considerados hostiles al nuevo orden y transfiriéndolos a centros de detención soviéticos sin proceso legal. Esta coexistencia de procedimientos judiciales públicos con prácticas represivas clandestinas evidenciaba la complejidad del periodo. Para la primavera de 1946, el sistema judicial establecido había alcanzado una estructura estable: tribunales especiales procesando cientos de casos mensuales, el Tribunal Nacional Supremo realizando juicios de alta visibilidad y las comisiones de investigación compilando evidencia. Sin embargo, la frontera entre justicia por crímenes cometidos durante la ocupación y represión política interna permanecía difusa. En este contexto, la institucionalización de la represión no significó un reemplazo total de métodos anteriores,
sino una transformación de su forma y de los instrumentos utilizados.